A veces el momento más aterrador del día no es una crisis externa, sino el momento en que tu hijo te llama desde la otra habitación y descubrís que tu mente ya no registra su voz con ternura, sino con una sensación de agobio. Mirás la escena cotidiana, los juguetes en el piso, la cena a medio hacer, la demanda constante, y en lugar de conectar te sentís operando detrás de un cristal. Estás ahí físicamente, resolviendo la logística, preparando la comida, asegurando que nadie se lastime, pero emocionalmente te fuiste hace horas. Esta desconexión no se da por falta de amor o porque hayas fallado como padre o como madre. Es la respuesta biológica y psicológica de tu cuerpo tratando de procesar el estrés crónico y prolongado para el cual el ser humano no fue diseñado. La idea de que el amor hacia los hijos es un combustible infinito e inmune al desgaste es uno de los mitos más dañinos de nuestra sociedad. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Emmanuel Flores, soy psicólogo y en este nuevo video vamos a hablar de cómo los padres llegan al colapso psicológico y que muchas veces sin darse cuenta muestran esa frustración hacia sus hijos. Quédate hasta el final del video porque te voy a compartir unos tips prácticos que te van a ayudar a detectar esas señales y a saberlas manejar de forma saludable. En la cultura popular se ha construido una narrativa muy peligrosa acerca de la paternidad y la maternidad. Se asume que al nacer un hijo los cuidadores adquieren una especie de superpoder biológico que los vuelve inmune al cansancio físico y mental. Y es que esta narrativa se va construyendo a partir de ver a padres atendiendo demanda de los hijos a las 3 de la mañana, gestionando agendas escolares colosales, sosteniendo trabajos de jornada completa y manteniendo supuestamente una sonrisa imperturbable. Sin embargo, el ser humano es un sistema biológico con recursos limitados. Cuando el estrés crónico satura la mente de los padres, el cerebro activa un sistema de defensa muy específico para evitar el colapso total: la desconexión emocional. El problema es que a diferencia del desgaste que se vive en un entorno laboral donde puedes marcar tu tarjeta de salida un poco más temprano, apagar la computadora e irte a casa, del rol de padre o madre no hay renuncia posible. No existe un fin de semana, no hay vacaciones de descanso del vínculo. Y tu lugar de descanso coincide con tu lugar de trabajo como padre. Todo esto genera una fatiga constante que fractura tu identidad y suele vivirse acompañado de la culpa y la vergüenza de admitir de que criar está doliendo. La psicología clínica considera el agotamiento en la crianza no como un simple cansancio físico, sino como una estructura de agotamiento con características únicas. El primer indicador es el cansancio focalizado. La persona puede sentirse con energía y lucidez en su entorno profesional o en sus proyectos personales, pero experimenta una fatiga paralizante el segundo exacto en que asume las tareas de cuidado. Es un agotamiento que no se cura durmiendo las 8 horas, porque este tiene un origen de manera cognitiva y relacional. El segundo síntoma es la pérdida de gratificación. Actividades que antes generaban una conexión genuina y disfrute, como leer un cuento, jugar en el parque o conversar, se transforma en una lista de tareas pendientes que deben completarse por pura inercia. Esto nos lleva directamente al tercer y más complejo indicador, el distanciamiento emocional defensivo. Para protegerse de la saturación, la mente empieza a operar en piloto automático. La persona pasa gran parte de su día habitando en el pasado, comparando de forma obsesiva su realidad actual con la libertad, sus proyectos y el control que poseía antes de la llegada de sus hijos. El desgaste en el hogar no se distribuye de manera uniforme, porque la estructura psicológica de cada individuo determina qué tan rápido se agotan los recursos emocionales. Ciertos perfiles son significativamente más vulnerables a la saturación. Por un lado, las personas con tendencia a la rumiación o a altos niveles de ansiedad perciben los estímulos cotidianos de la crianza mucho más intensas de lo normal. El llanto de un niño, un berrinche en público o el desorden del hogar no se perciben como eventos aislados, sino como una amenaza directa a su capacidad, lo que mantiene el sistema nervioso en un estado permanente de alerta. Esta vulnerabilidad se duplica aún más en personas que tienen dificultades para establecer un orden y gestionar rutinas. Cuando no existe una estructura clara del día a día, cada pequeña decisión se convierte
convierte en una negociación agotadora que desgasta el doble de energía mental y desgasta la paciencia antes de que el día comience. Inesperadamente, esta falta de control activa un mecanismo de defensa compensatorio, el perfeccionismo. Los perfiles que buscan un tipo de crianza impecable y libres de error son los que primero caen en el colapso. Este perfeccionismo ignora una variable biológica fundamental. El desarrollo infantil es inherentemente caótico, impredecible y ruidoso. Intentar aplicar un mecanismo de control sobre la vida de niños pequeños es la fórmula directa para la desmotivación. Este sentimiento del que casi nadie habla por miedo a ser juzgado, pero que es una de las realidades más frecuentes en consulta, es la frustración y el resentimiento hacia los propios hijos. Esto rara vez se origina porque el niño haga algo malo. Nace del choque violento entre las expectativas del adulto, las necesidades personales postergadas y la realidad del comportamiento infantil. Las frustraciones de los padres suelen alimentarse de tres fuentes invisibles: el hijo como espejo de lo no resuelto. A veces el comportamiento de un hijo, su timidez, su intensidad, su rebeldía o su vulnerabilidad activa heridas no sanadas de la propia infancia del padre. El adulto no se frustra con el niño actual, sino con el reflejo de sus propios dolores del pasado que no sabe cómo gestionar. La pérdida de autonomía personal. Sentir que tu tiempo, tu cuerpo, tus proyectos personales y tu espacio ya no te pertenecen genera un duelo silencioso. Cuando este duelo no se procesa, la mente empieza a buscar un responsable. De forma inconsciente, el padre empieza a percibir al hijo como el obstáculo o el causante de haber tenido que renunciar a su vida anterior, transformando el cansancio en hostilidad o impaciencia crónica. La impotencia de control perdido. En la vida adulta solemos tener un nivel de control predecible. El niño, por diseño biológico, rompe ese control. Cuando un padre intenta usar la rigidez para que el niño actúe como un adulto miniatura y fracasa, la impotencia se disfraza de una ira desproporcionada. El portazo, el grito o el reproche hiriente son descargas de esa frustración acumulada. Todo esto se alimenta de la falsa creencia del sacrificio. Nuestra sociedad nos ha enseñado que el ciclo de la vida exige anularte por etapas. Se nos dice que cuando te casas, tu individualidad debe desaparecer para dedicarte exclusivamente a tu pareja, y que cuando los hijos llegan, la pareja ya no es la prioridad, sino que debe dedicarse 100% a la crianza. Esta idea psicológicamente es insostenible. Un hogar es un ecosistema que está formado por tres pilares independientes que necesitan oxígeno al mismo tiempo: el espacio personal, el espacio de pareja y el espacio familiar. Cuidar de tu pareja y cuidar de vos mismo no es restarle tiempo a tu hijo, es cuidar el techo que los protege. Y llegamos a la parte que estabas esperando. Para romper con el sentimiento de la culpa, del sacrificio, vas a realizar un diagnóstico visual de tu tiempo y tu energía a través de tres dimensiones esenciales. Primero, la visualización de los tres tanques. En una hoja dibuja tres recipientes y ponle etiquetas. En el tanque número 1 va a ser el espacio personal. Actividades que realizas a solas y que no tienen nada que ver con el trabajo, la casa, la pareja o los hijos. En el tanque número 2 va a ser el espacio conyugal. Tiempo exclusivo con tu pareja, donde está estrictamente prohibido hablar de la logística de la casa, de deudas o de los hijos. El tanque 3 va a ser el espacio familiar. El tiempo de crianza, tareas, juegos y rutinas con los más chicos. Segundo, medición del nivel de llenado. De forma muy honesta, vas a pintar cada tanque según el nivel de energía que le estás dedicando a la semana. En la gran mayoría de los padres con colapso emocional, el tanque familiar está desbordado, mientras que el personal y el de pareja están completamente secos. Tercero, la regla de negociación. Sanar no implica pasar un fin de semana entero a solas con tu pareja si no contás con los recursos económicos y el apoyo para hacerlo. Según la psicología, el sistema nervioso se regula con la consistencia, no con la cantidad. El objetivo es pactar dosis semanales e innegociables. A nivel personal, acordá 30 minutos al día o 2 bloques a la semana donde te retirás por completo a habitar tu individualidad, mientras tu pareja o tu red de apoyo sostiene el hogar. A nivel de pareja, acordá un bloque a la semana, ya sea
una cena simple cuando los niños duerman o una caminata de 40 minutos para conectar con tu pareja. El proceso de sanar el desgaste en el hogar no consiste en encontrar un método mágico para convertirse en el padre o la madre que nunca se enoja, nunca se frustra y todo lo puede. Consiste fundamentalmente en aceptar nuestra propia vulnerabilidad y renunciar a un estándar diseñado para máquinas y no para seres humanos. Tus hijos no necesitan un superhéroe infalible que se destruya o se amargue en el proceso de cuidarlos. Necesitan un adulto regulado, un ser humano que sepa poner límites a las demandas externas, que sepa reconocer su propio enojo antes de que se convierta en castigo y que le enseñe a través del ejemplo que el propio bienestar también es sagrado. Comenzar a respetar tus propios límites es el mayor acto que podés hacer por vos y por tu familia. Si este video te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like. Tampoco olvides compartírselo a esos padres que sientas que están frustrados. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!